Hola, hoy vamos a continuar con nuestra segunda video clase de vectores en 2 y 3 dimensiones. Vamos a tratar el tema de vectores unitarios, iniciar el tema de las operaciones que se pueden realizar con vectores, vamos a hablar de la base canónica y vamos a hacer algunos ejemplos relativos. Muy bien, comencemos repasando lo que vimos en la clase anterior respecto del concepto de vector. En principio, dos cuestiones importantes: el vector entendido como un objeto matemático, descrito por sus componentes en su forma analítica, tanto en 2 como en 3 dimensiones. Y también el vector entendido como un objeto más gráfico, como una flecha que tenía dirección y módulo. Recordemos que la idea de dirección implicaba la recta de acción sobre la que el vector actuaba y también el sentido en el que el vector actuaba en esa recta. Por otra parte, hay una manera de enlazar estas dos representaciones si utilizamos sistemas de coordenadas cartesianos en los cuales podemos representar el vector, trazarlo en el sistema considerando los valores de sus componentes dados en forma analítica como las medidas o proyecciones del vector sobre los ejes coordenados. Asimismo, trabajamos el concepto de módulo de un vector como un número positivo, como la longitud o la magnitud de ese vector, y encontramos dos expresiones analíticas para el cálculo del módulo de un vector en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Recordemos que estas expresiones del módulo se asociaban en su demostración con la aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a comenzar a discutir las distintas operaciones con vectores que se pueden realizar. En principio tenemos que advertir que las operaciones entre vectores se pueden realizar siempre y cuando los vectores sean de la misma dimensión. Es decir, podremos realizar operaciones entre vectores de dimensión 2 o entre vectores de dimensión 3 o entre vectores de dimensión cualquiera, pero siempre para poder operar un vector en relación con otro deben tener la misma dimensión. Por otra parte, vamos a trabajar en forma analítica y gráfica. Lo primero que vamos a manifestar es la idea de que un vector puede multiplicarse por un número real. Es decir, vamos a hablar del producto de un vector por un número real. Para lo cual vamos a suponer que estamos trabajando con un vector al que llamamos b, de componentes b1 y b2, y un escalar cualquiera, k. La palabra escalar hace referencia a un número real cualquiera. Hay propiedades que tenemos que conocer en relación con esta operación. Cuando un número de valor k cualquiera multiplica a un vector, esa multiplicación se realiza componente a componente, es decir, k por b se puede escribir k por b descripto a través de sus componentes, b1, b2, es igual a k por b1 como primera componente y k por b2 como segunda componente. Es decir, ese número k entra en la estructura descripta del vector y multiplica cada componente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos el vector u de componentes 3, 2 y un número k de valor 4. Lo vamos a analizar, como dijimos, tanto analítica como gráficamente. Entonces, en principio ubicamos a nuestro vector u. Recordemos que el valor de su componente en x es 3 y el valor de su componente en y es 2. De acuerdo a la escala de este sistema, sería este vector que quedó dibujado en color violeta. Ahora bien, para operar analíticamente, k por u
corresponde a 4 por 3, 2. Es decir, 4 por 3, 4 por 2. Lo que da un resultado del vector 12, 8. Ese sería el vector resultante. Entonces, si lo dibujamos, lo observamos en color fucsia, lo que vemos es que el vector resultante del producto por un número es un vector mucho más largo, tiene mayor magnitud, mayor módulo. Es decir, el hecho de que un vector sea multiplicado por un número lo que puede hacer es cambiarle su longitud o su módulo. Por otra parte, veamos otro ejemplo. Tomemos el mismo vector u de componentes 3, 2, pero ahora el número k es el número menos 1. Realizando la operación, k por u va a ser menos 1 por 3, 2, es decir, menos 1 por 3 en la primera componente y menos 1 por 2 en la segunda, lo que da menos 3, menos 2. Ese sería el vector resultante. Entonces, lo graficamos y ¿qué observamos? En este caso, el módulo no cambió, pero lo que cambió fue el sentido. En ambos casos, la recta de acción del vector se mantuvo constante. En el caso de que estemos multiplicando por un valor k que sea negativo, puede cambiar el sentido del vector y generar el vector opuesto, en el caso de que k sea el número menos 1. Si k hubiera sido menos 2, habría que ver qué más podía cambiar. Vamos a volver a retomar este tema y vamos a profundizar, pero antes continuemos con el concepto de suma y resta de vectores, que son otras operaciones que también pueden realizarse con vectores, siempre teniendo en consideración que trabajamos con vectores de igual dimensión. Por lo tanto, vamos a tratar en principio cuáles van a ser las propiedades o reglas de juego de la suma y de la resta entre vectores. En principio, vamos a ver que se cumple la propiedad conmutativa, es decir, podemos cambiar el orden. A más B tiene que ser igual a B más A, cuando A y B son vectores. Esto vale siempre para la suma, pero no vale para la resta, es decir, A menos B es diferente de B menos A, como ocurre también con los números reales. La segunda propiedad es lo que llamamos propiedad asociativa, es decir, dada una suma o resta de vectores en un orden determinado, se pueden agrupar de manera diferente y siempre el resultado va a ser el mismo. Es decir, podemos hacer A más B más C, haciendo primero el cálculo de B más C y luego sumando A, que va a dar exactamente lo mismo que si hacemos A más B y luego a ese resultado le sumamos C. Esto se conoce entonces como propiedad asociativa. Vale también para la resta siempre y cuando no modifiquemos el orden. La tercera propiedad es la existencia de un elemento neutro, es decir, que no afecta. En el caso de la suma y de la resta, el elemento neutro es el vector nulo. Si a A le sumamos el vector nulo, nos va a seguir dando A. Y si le restamos el vector nulo, también va a seguir dando A. La cuarta propiedad es la existencia del opuesto, el vector opuesto. Esto quiere decir que si yo tengo un vector A y le sumo el vector menos A, esto me va a dar el vector nulo. Es decir, existe siempre un vector que es el opuesto a uno dado, que al sumarse da como resultado el vector nulo. Estas son las 4 propiedades que vamos a trabajar, que tenemos que tener siempre muy presente y vamos a ver analíticamente cómo lo podemos escribir. Cuando tenemos la suma o resta de dos vectores A más B,
Si cada vector lo escribimos de acuerdo a sus componentes en una descripción analítica, por ejemplo, en este caso sería el vector A como A sub 1, A sub 2, más B es B sub 1, B sub 2, más o menos, y esto nos va a dar un vector resultante cuyas componentes se calculan sumando o restando componente a componente. Es decir, el vector resultante tiene como primera componente A sub 1 más B sub 1, o A sub 1 menos B sub 1 si fuera una resta, y como segunda componente A sub 2 más B sub 2, o A sub 2 menos B sub 2 si fuera una resta. Esa es la manera de proceder entonces analíticamente. Veamos ahora la suma y resta de vectores, algunos otros ejemplos para seguir profundizando este concepto. Tomemos por caso el vector U de componentes menos 2, 4. Vamos a trabajar en el plano, es decir, con vectores de 2 dimensiones. Ya estamos dibujando el gráfico porque lo vamos a tratar el tema tanto analítica como gráficamente. Entonces, este es nuestro vector U, componentes menos 2, 4. Y consideremos también el vector B de componentes 1, 3. Ese sería el vector B. Y ahora vamos a plantearnos una suma entre U y B, lo cual nos va a dar U más B. Como trabajamos componente a componente, quedaría menos 2 más 1 como primera componente y 4 más 3 como segunda componente, es decir, menos 7, 1. Vamos a ver cómo se procede para hacer una suma gráficamente. En realidad recordemos que sumar es agregar, por lo tanto estamos agregándole al vector U el vector B. Es decir, es como si pudiéramos correr el vector B para que se posicione a continuación del vector U. Y entonces la resultante es el vector que tiene su origen en el origen de coordenadas y tiene su terminal en el último punto que queda determinado por el último vector de la secuencia de la suma. Este sería el vector U más B, que obviamente tiene que coincidir tanto los aspectos gráficos como analíticos y tiene que dar menos 1, 7. Ahora veamos el caso de la resta. Con los mismos vectores, pero supongamos ahora que vamos a restar. Le vamos a restar B a U, es decir, U menos B. Para esto sabemos que existe el opuesto de B, es decir, existe menos B, que sería menos 1 menos 3. Entonces, la resta U menos B se interpreta como la suma U más menos B. Por lo tanto, sería menos 2 más menos 1 y 4 más menos 3, lo que da como resultado menos 3 menos 1. Es decir, cada vez que tenemos que restar un vector significa sumar el opuesto. Gráficamente procedemos también de esta forma. Si teníamos el vector B, vamos a necesitar construir el vector menos B. Y este vector menos B va a ser el que se le va a sumar a U. Es decir, como si lo trasladáramos y obtuviéramos entonces el vector resultante que parte del origen y termina en el último punto terminal del último vector de la secuencia. En este caso, queda de esta forma en azul la resultante. Pasemos ahora a trabajar con suma y resta de vectores, pero en el espacio tridimensional, es decir, considerando un espacio donde podamos ubicar un sistema de 3 coordenadas. Tomemos el vector S de componentes menos 2, menos 2, 3, dibujamos nuestro sistema donde vamos a graficar. Ahí está nuestro vector S graficado
Y tomemos también al vector t de componentes 1, menos 3, 0. También lo graficamos. Este vector, por tener 0 en la componente z, significa que es un vector del plano que contiene a los ejes x e y. Nuestra propuesta es sumar los vectores s más t. Obtenemos, trabajando componente a componente, menos 2 más 1, menos 2 más menos 3, 3 más 0, lo que nos da como una resultante el vector de componentes menos 1, menos 5, 3. Y esta sería la forma analítica de trabajar para realizar la suma. Pero tenemos que ver también cómo interpretamos esto gráficamente. Entonces, de la misma manera que hicimos en el caso de dos dimensiones, lo que vamos a hacer es tomar el vector s y realizar un corrimiento del vector t paralelo en su dirección hasta posicionar el origen de t en la terminal de s. Y luego vamos a unir el origen de coordenadas con el último punto terminal de la secuencia de vectores, lo que nos va a dar por resultado el vector s más t, que desde ya tiene que tener las mismas componentes que lo que obtuvimos analíticamente. Muy bien. Ahora, bien, nos queda trabajar el caso de la resta, y dijimos que restar es sumar el opuesto, por lo tanto, en este caso, restar es sumar menos t. Entonces, como t era 1 menos 3, 0, lo vamos a reemplazar por menos t. Es decir, menos t es menos 1, 3 y 0. Y ahora vamos a sumar, porque recordamos, restar es sumar el opuesto. Entonces sumamos s más menos t, que es lo mismo que s menos t, y obtenemos menos 2 menos 1, menos 2 más 3 y 3 más 0. Como resultante, menos 3, 1, 3. Este vector también debemos construirlo de manera gráfica. Entonces, vamos a necesitar generar el opuesto de t para luego sumárselo a s. El opuesto de t dijimos que era menos 1, 3, 0. Se lo vamos a sumar a s, trasladándolo paralelamente hasta colocarlo en la terminal de s en el origen de menos t. Luego unimos el origen de coordenada con el último punto terminal y ese es nuestro vector resultante de la resta, que tiene que tener obviamente los mismos valores en sus coordenadas. Menos 3 en x, 1 en y y 3 en z. Aún nos faltan tratar muchos conceptos en relación con vectores de 2 y 3 dimensiones, pero en este momento nos vamos a ocupar de un concepto en particular que está muy relacionado con lo que acabamos de ver, que es el concepto de vector unitario. Vamos a decir que un vector es unitario si su módulo es 1, es decir, su longitud es 1. Tomemos por caso un vector de dos dimensiones con el que estuvimos trabajando, el vector u de componentes 3, 2, y calculémosle su módulo, que es algo que sabíamos hacer. El módulo de u es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 9 más 4, que es la raíz de 13, aproximadamente 3,6. Este valor módulo de u es un número real. Y como sabemos, acabamos de ver al comienzo de esta videoclase, hay una operación que se puede realizar entre un número real y los vectores. Esta operación de producto entre un valor constante o un escalar por un vector da como resultado un nuevo vector que puede tener como características haber cambiado su longitud o haber cambiado incluso su sentido, pero no su recta de acción. Entonces, supongamos que queremos construir un nuevo vector, el vector u estrella, que sea el resultado de haber multiplicado el vector u por un valor constante, y ese valor constante que sea 1 sobre el módulo de u.
1 sobre el módulo de u es también un número real, porque módulo de u era un número real. Por lo tanto, si hacemos esto, el u estrella nos va a quedar, en este caso, 1 sobre raíz de 13 por el vector 3, 2, lo que corresponde a un vector 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13, de dos componentes. Lo que vamos a ver ahora es cuál es el módulo de este nuevo vector u estrella que obtuvimos como resultado de multiplicar u por 1 sobre el módulo de u. El módulo de u estrella lo podemos calcular. Va a ser la raíz cuadrada de 3 sobre raíz de 13 al cuadrado más 2 sobre raíz de 13 al cuadrado, y como conocemos las propiedades de las potenciaciones, la potencia puede distribuirse en un producto o en un cociente, por lo tanto esto nos va a quedar la raíz cuadrada de 9 sobre 13 más 4 sobre 13, que es la raíz cuadrada de 13 sobre 13. 13 sobre 13 es 1, por lo tanto, este resultado del módulo del vector u estrella es 1. El vector u estrella construido de esta manera tuvo como módulo 1, por lo tanto, es un vector unitario. Y necesitaríamos saber ahora de qué manera, con qué procedimiento, con qué estrategia podemos transformar un vector cualquiera en un vector unitario. Lo vamos a trabajar en un apartado. Vamos a suponer para el caso, un caso general, tomemos un vector u ahora ya de 3 componentes, u sub x, u sub y u sub z. Calculemos el vector u estrella correspondiente como 1 sobre el módulo de u por u, y vamos a tratar de mostrar que este vector u estrella, siempre construido de esta manera, va a ser un vector unitario. Esto va a ser una demostración general, ¿sí? Algebraicamente realizada. Entonces, para lo cual sabemos cómo calcular el módulo del vector u. Era raíz cuadrada de u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado. Por lo tanto, podemos escribir la expresión que se muestra. 1 sobre esta raíz multiplicada por el vector u sub x, u sub y y u sub z. Como sabemos, al hacer este producto, el número 1 sobre la raíz ingresa multiplicando cada componente. Por lo tanto, vamos a tener que u estrella es u sub x sobre la raíz, u sub y sobre la raíz, u sub z sobre la raíz. Y calcularle el módulo a u estrella implica elevar cada uno de estos componentes al cuadrado, sumarlos y sacarles la raíz, lo que nos da como resultado u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado sobre u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado. Independientemente de cuáles sean los valores numéricos de u sub x, u sub y o u sub z, esta cantidad siempre va a dar 1, por lo tanto estamos mostrando que el módulo del vector u estrella construido de esta forma es siempre 1, y es la manera en la que podemos construir vectores unitarios. Volvamos a recordar que los vectores unitarios tienen como característica que mantienen la dirección del vector original, pero ahora el módulo va a ser 1. Ahora nos lleva esta idea de vector unitario a algo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo en algunas aplicaciones, y muchas veces se utiliza en física, que son algunos vectores unitarios especiales. Esos vectores especiales van a ser los vectores que se van a llamar I, J y K. También se los suele llamar versores o vectores canónicos. Estos vectores I, J y K tienen que ser unitarios. Estamos hablando de vectores unitarios, es decir, su módulo tiene que valer 1. Y los vamos a definir. El vector I tiene módulo 1, el vector J tiene módulo 1 y el vector K tiene módulo 1. Y van a estar definidos en el espacio de 2 dimensiones, o R2, va a estar definido como el vector I con componentes 1, 0 y el vector J con componentes 0, 1. En el caso de 3 dimensiones, el vector I va a ser el 1,
0 y 0, el vector j va a ser el 0, 1, 0, y el vector k va a ser el 0, 0, 1. Es decir, tienen una unidad que acompaña a cada uno de los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Es decir, son vectores que van a marcar una unidad para cada uno de los ejes coordenados. Los podemos ver de esta manera. El vector Y o versor Y se acomoda sobre el eje X, tiene una unidad de longitud y apunta en sentido positivo. El vector el vector J se acomoda sobre el eje Y y también tiene una unidad de longitud y se apunta en el sentido positivo. Y el vector K tiene una unidad de longitud, se acomoda sobre el eje Z y tiene sentido positivo del eje Z. Estos son los tres vectores unitarios o versores o vectores de la base canónica. Más adelante vamos a discutir por qué es importante y qué significa una base canónica. En principio, para ir adelantando, podemos decir que cualquier vector puede escribirse utilizando esta base canónica a partir de estos vectores. Bueno, veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar estos vectores de la base canónica para escribir y para representar a cualquier vector B. Pongamos por caso ahora un vector de 3 dimensiones, llamémoslo B de componentes 2, menos 3, 2. Dibujamos un sistema de coordenadas de 3 ejes para poder graficarlo allí. Y veremos cómo este vector puede ser entendido como el resultante de una suma de vectores, cada uno de los cuales está formado por el producto de un número por un vector de la base canónica. Es decir, recordemos que al multiplicar un vector por un número, lo que se hace es afectar su longitud. Entonces, si nosotros suponemos en este caso a este vector de componentes 2 menos 3, 2 como resultante de una suma del siguiente tipo, por ejemplo, 2 multiplicado por el vector Y más menos 3 multiplicado por J más 2 multiplicado por K, lo que obtenemos es un vector formado por esta suma de vectores 2, 0, 0 más el 0 menos 3, 0 más el 0, 0, 2. Es decir, estaríamos haciendo 2 veces Y menos 3 veces J más 2 veces K, y eso sería equivalente a nuestro vector B de componentes 2 menos 3, 2, que podemos graficar. Ahí lo vemos, 2 en X, menos 3 en Y 2 en Z. Este mismo vector B puede ser encontrado, si uno lo piensa, desde el concepto de base canónica, estructurando el vector 2i, el menos 3j y el 2k y luego sumando. Por ejemplo, podemos construir el vector 2i o 2 por i, como lo vemos en el esquema. Luego también el menos 3j y podemos sumarlos y obtener un vector resultante primero, que luego habrá que sumarle el 2k, para lo cual primero construimos el 2k y luego lo sumamos. ¿Y qué obtenemos? Nuevamente el vector B. Es decir, es otra forma de comprender cómo construir este vector. Ahora, lo interesante es saber que para cualquier vector, siempre, supongamos el caso, un vector M de componentes M1, M2, M3, siempre vamos a poder escribir ese vector como una suma de vectores de la base canónica, cada uno de los cuales está multiplicado por un valor constante, lo cual se llama combinación lineal de vectores a esa operación de producto de un vector por constantes y luego suma de vectores en esas características. Es decir, que el vector M puede ser pensado como M1 por I más M2 por J más M3 por K.
donde M1I más M2J más M3K es una operación que se denomina combinación lineal de vectores, en este caso vectores de la base canónica. Muy bien, esto es importante para recordarlo, así como el concepto de vector unitario. Bueno, hemos llegado al final de esta videoclase. Continuaremos en próximas profundizando los temas y otros temas. Espero haya sido útil las explicaciones y los ejemplos. Dale un me gusta al video si te interesó. Por otra parte, también te invito a suscribirte al canal para recibir las novedades. Y en este momento, dada la situación particular que estamos atravesando en el planeta con esta pandemia, necesitamos seguir cuidándonos. Así que también aprovecho este momento para pedirte que cumplas con las normas de distanciamiento, que utilices barbijo, que invites a todos tus allegados también a utilizar el barbijo y las normas que se han dispuesto para cuidarnos. Cuidarnos es cuidarnos todos. Lo que cada uno hace influye y cuida al que tenemos cerca. Así que por favor, cumplamos. Nos vemos en la próxima y hasta ese momento espero estén muy bien.